Ajá, Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar los fundamentos de la química de coordinación, todo lo que necesitan saber en menos de 10 minutos. La química de coordinación. ¿Qué es un enlace de covalente coordinado? Bueno, de acuerdo a la teoría propuesta por Gilbert Lewis hacia 1915 o 1916, se necesita un par de electrones para formar un enlace químico. Ya sea que los dos átomos compartan un electrón cada uno y así se tenga al menos un par, o uno de los átomos le robe el electrón a otro, comúnmente conocido como enlace iónico. Pero ¿qué ocurre cuando uno de los elementos o uno de los grupos de las entidades químicas dona el par electrónico a otro átomo receptor de pares electrónicos? Esto es lo que se le conoce entonces como un enlace covalente coordinado, donde una especie conocida como ligante típicamente dona su par electrónico o más, podría donar más a un metal que tiene orbitales D, que típicamente están vacíos o que podrían aceptar grandes cantidades de electrones. Y cuando digo grandes cantidades es en comparación con un orbital S, donde solo puede haber 2 electrones, mientras que en los 5 orbitales D degenerados puede haber un total de 10 electrones. ¿Vale? Y entonces esta es la formación de un enlace covalente coordinado. El metal no necesariamente puede tener una carga positiva. De hecho, existen muchos complejos donde el metal tiene carga neutra, como por ejemplo el tetracarbono y el níquel, donde 4 moléculas de monóxido de carbono donan cada uno un par electrónico a los orbitales de vacíos del níquel con estado de oxidación cero y se forma este compuesto, ¿vale? Y entonces podemos tener distintos tipos de compuestos con distintos tipos de estequiometría, ¿vale? Por ejemplo, el metal con 4 ligantes, con 6 ligantes, con 2 ligantes, con 3, con 7, con más o con menos, ¿vale? Y eso nos lleva a otro concepto conocido como el número de coordinación. El número de coordinación a veces se confunde con la cantidad de ligantes que presenta la fórmula mínima y eso es un error, es con la cantidad de átomos donadores enlazados directamente al núcleo metálico. Es decir, yo puedo tener 4 ligantes y cada uno podría ser un ligante independiente, ¿vale? Y eso nos daría un número de coordinación de 4, ¿vale? Porque hay 4 ligantes que están donando su par electrónico al núcleo metálico que puede o no tener una carga, ¿vale? Pero también puedo tener, por ejemplo, un caso como este, donde tengo 2 ligantes, pero el número de coordinación es 4, porque cada ligante presenta 2 átomos donadores que donan su par electrónico a los orbitales de vacíos del metal. Como por ejemplo en este ejemplo que tengo aquí, donde tengo en efecto la fórmula mínima sería así, Ml2, ¿vale? Pero el número de coordinación es 4 porque cada ligante tiene 2 átomos donadores que donan densidad electrónica o donan pares electrónicos al núcleo metálico, ¿vale? Entonces no se me confundan. Tengan mucho cuidado y siempre traten de desarrollar la estructura para que puedan calcular de manera efectiva el número de coordinación. Típicamente, un número de coordinación de 6 hace referencia a un compuesto octaédrico porque son las 6 posiciones típicas, ¿vale? En las que van a encontrarse mayor estabilidad y vamos a poder formar un compuesto estable, ¿vale? Pero podemos tener bipirámides trigonales, podemos tener muchos otros compuestos, ¿vale? Podemos tener complejos lineales, cuadrados planos y demás, ¿vale? Existen distintos tipos de ligantes, ¿vale? Que se catalogan dependiendo de su naturaleza química. Una de las clasificaciones de los ligantes es por la cantidad de átomos donadores que presenta un mismo ligante, como por ejemplo están los monomentados como el monóxido de carbono, el amoníaco y el cianuro, los cuales tienen solo un átomo para donar densidad electrónica al núcleo metálico y solo puede uno donar en ese enlace, no pueden ser 2 átomos simultáneamente, pero podemos tener los ligantes bidentados como la etilendiamina o los oxalatos, donde en el caso de la etilendiamina tiene 2 nitrógenos y cada nitrógeno puede donar un par electrónico y formar como si, por llamarlo de alguna manera, una pinza sobre el núcleo metálico, ¿vale? O también podemos tener los ligantes tridentados, tetradentados, etcétera dentados, ¿vale? También conocidos como ligantes polidentados, donde se tienen más de 2 átomos donadores en una misma molécula, como es el caso del etilendiamín tetraacetato, típicamente de sodio, abreviado como EDTA, el cual se le agrega muchos jabones para justamente formar complejos con el calcio y con el magnesio presentes en el agua y que son los que suelen evitar la formación de espuma, ¿vale? En la estructura del EDTA pues es una molécula de etilendiamina con 4 acetatos y esta molécula tiene 6 átomos donadores, es decir, un solo ligante cuando forma un complejo con el magnesio, por ejemplo, con el calcio, tendría un número de coordinación de 6 y tenemos un solo ligante unido a este. Tenemos 2 átomos donadores de tipo nitrógeno y otros 4 átomos donadores de tipo oxígeno, ¿vale?
También los podemos tener catalogados de acuerdo a la serie espectroquímica, que es dependiendo del desdoblamiento del campo cristalino. Si no han visto la teoría del campo cristalino o no están muy al tanto de la teoría del campo cristalino, les recomiendo fuertemente ver un video que tengo también aquí en este canal donde explico justamente esta la teoría del campo cristalino de una manera bastante más detallada. En breve, la teoría del campo cristalino lo que hace es modela los 5 orbitales D difusos y degenerados, es decir, todos tienen la misma energía, ¿vale? Pero tienen electrones. Y los ligantes los modela como cargas puntuales que se acercarán por posiciones específicas de acuerdo a la geometría que pueda tener nuestro complejo. Por ejemplo, un cuadrado plano, por ejemplo, tetraédrico, por ejemplo, octaédrico, por ejemplo, bipirámide trigonal, etc. Dependiendo de la geometría serán las posiciones por las que se acerquen los ligantes, ¿vale? Si los consideramos como cargas puntuales negativas porque tienen electrones, ¿vale? Y a los orbitales D, que también tienen electrones, habrá repulsiones entre los electrones del ligante y los electrones de los orbitales D. Eso quiere decir que los orbitales D que se encuentren justo en la zona donde ocurre el enlace o donde está el ligante van a presentar repulsión y van a subir en energía, mientras que aquellos orbitales D que no tienen una carga puntual cerca, es decir, no se encuentran en una región por donde el ligante se acerque para formar un enlace químico, van a mantener o van a disminuir su energía, y eso se le considera como el desdoblamiento del campo cristalino. Pero dependiendo de la naturaleza del ligante y bueno, también de la naturaleza de nuestro metal, de su estado de oxidación, ¿vale? Será la cantidad o cuánto se va a desdoblar el campo cristalino, ¿vale? Estamos hablando específicamente de los ligantes y dependiendo de cuánto desdoblen el campo cristalino, o sea, cuánto separen estos orbitales, en otras palabras, cuánto repelan a los orbitales D, cuán localizada tengan la carga para repeler a los orbitales D y subirlos en energía, ¿vale? Se van a considerar como fuertes o débiles de acuerdo a la serie espectroquímica, donde aquellos que desdoblan menos el campo cristalino van a ser los halógenos como el yodo, el cloro y el flúor. Y noten algo interesante, conforme se van haciendo estas bases cada vez más duras, van desdoblando poco a poco más el campo cristalino, ¿vale? Podemos tener al agua, que se podría decir de campo intermedio, la piridina, el amoníaco, los cianuros y el monóxido de carbono, o también, bueno, en la química de coordinación conocidos como carbonilos. Si no saben cómo nombrar compuestos de coordinación, tengo un video tengo 3 videos muy buenos de nomenclatura de química inorgánica que duran varias horas, ¿vale? Y explico todo lo que ustedes deben de saber sobre nomenclatura de química inorgánica. También tengo un libro, escríbanme y se los mando, ¿vale? Escríbanme en la caja de comentarios y se los mando, ¿vale? Y entonces esta es la manera en la que desdoblan el campo cristalino. Pero ¿para qué es importante conocer cuánto desdoblan el campo cristalino? Bueno, para varias cosas. Una, conocer sus propiedades magnéticas, ¿vale? Dependiendo del desdoblamiento del campo cristalino será de acuerdo a la regla de Pauli, ¿vale? Y a la regla de Hund, cómo serán llenados estos orbitales. Si la diferencia entre estos orbitales, este es el desdoblamiento para un campo octaédrico, naturalmente para diferentes campos habrá diferentes desdoblamientos, es muy importante que lo tengan presente. En el video de la teoría del campo cristalino lo explico perfectamente a detalle, ¿vale? Pero bueno, para este caso que sería octaédrico, ¿vale? Si la diferencia entre energética entre estos orbitales es muy pequeña, voy a llegar en una configuración que se le conoce típicamente como de alto spin. Es decir, los ligantes de campo débil llegan a configuraciones de alto spin y se le considera como una configuración de alto spin porque los electrones, tengo 5 aquí, suponiendo un átomo de hierro, un átomo de níquel, no lo sé, ¿vale? Pues llegaría a esta configuración donde todos los electrones están desapareados y tengo muchos spines desapareados y por ende digo que es de alto spin. Pero si por el contrario yo estuviera sustituyendo a este compuesto hipotético con algún ligante de campo fuerte, ¿vale? Pues la diferencia energética sería tan grande que estos últimos 2 electrones no alcanzarían a llegar porque no tienen la energía suficiente y sería más estable aparearlos aquí. Y entonces llegaría a una configuración de bajo spin, ¿vale? Y con eso puedo determinar las propiedades magnéticas de los compuestos de coordinación. Mientras mayor sea el spin, mayores serán las propiedades magnéticas. Mientras menor sea el spin, pues serán diamagnéticos o a lo mejor menos magnéticos que los que tienen más electrones desapareados, ¿vale? Entonces los ligantes de campo fuerte tienen bajo spin y los ligantes de campo débil tienen alto spin justo por el desdoblamiento. Analícenlo un poquito a detalle, ¿vale? Y esto nos va a llevar a la estabilidad de los compuestos de coordinación. Existen muchos criterios de estabilidad en los compuestos de coordinación.
Típicamente existen, al menos para mí, 4 reglas muy importantes. La primera es el tipo de ligante. Mientras más fuerte sea el campo del ligante en la serie espectroquímica, más estable va a ser o va a tender a desplazar a los ligantes de campo más débil. Por ejemplo, imaginen que yo tengo un compuesto con hierro, por ejemplo, y cloros o flúors, ¿vale? Si yo le agrego amoníaco o le agrego cianuros, es muy probable que los cianuros desplacen al flúor o a estos halógenos, ¿vale? Porque desdoblan más el campo cristalino, tienen mayor capacidad para formar un enlace covalente coordinado y entonces voy a llegar a un compuesto más estable. Y al revés volteado, si yo tengo un compuesto que tiene cianuros o carbonilos, ¿vale? O amoníacos, va a ser bastante difícil que yo lo pueda desplazar, ¿vale? Con, por ejemplo, un ligante de campo débil, ¿vale? Como un fluoruro, un cloruro o incluso con el agua misma, ¿vale? Y eso es un criterio de estabilidad muy importante, el efecto del ligante. Esto nos lleva a algo más importante, y es que hay algo que se conoce como efecto quelato, que el efecto quelato es cuando una misma molécula tiene 2 o más átomos donadores en su estructura, es decir, es un ligante bidentado o polidentado de manera general. Mientras más dientes, de alguna manera un poco coloquial, tenga nuestro ligante, más estable va a ser el complejo que se presente. Como por ejemplo, yo puedo tener un compuesto hecho con amoníaco, ¿vale? Un sulfato de tetraminocobre, de tetramincobre 2, ¿vale? Pero si le agrego etilendiamina, ¿vale? Justo porque, y pese a que los dos tienen el mismo tipo de átomo donador nitrógeno, ¿vale? Pero por efectos inductivos, por la presencia de los carbonos y por el efecto quelato, justo porque tienen 2 átomos donadores en la misma estructura, es muy probable que este ligante con la concentración adecuada desplace efectivamente al amoníaco, ¿vale? Entonces, justo por la presencia del quelato va a formar compuestos más estables. Véanlo de la siguiente manera. Imaginen que la tapa de esta cosa es mi metal, mi núcleo metálico, y mis manos son los ligantes. Un ligante monodentado estaría intentando sujetarlos así, ¿vale? No se ve muy estable, pero un ligante bidentado, pues esta es una molécula, tiene 2 átomos donadores y estaría formando una pinza, y mientras más dedos tenga la pinza, más estable va a ser mi compuesto, mi complejo, y más difícil va a ser desplazarlo. Por ejemplo, un compuesto polidentado difícilmente, bueno, sí se puede, claro está, pero va a ser más difícil de ser desplazado por un ligante monodentado que un ligante monodentado por un ligante polidentado, justamente por la estabilidad del compuesto, ¿vale? Ahora bien, y eso es de una manera bastante sencilla, ¿vale? Existe otro efecto que se le conoce como el efecto de la retrodonación, y con lo cual se puede explicar por qué ciertos ligantes son muy afines a ciertos metales, como por ejemplo los cianuros al hierro o el monóxido de carbono al hierro. De ahí es porque el monóxido de carbono es tóxico de respirar para nosotros los seres humanos o para cualquier ser vivo, ¿vale? O porque los cianuros representan un veneno para nosotros, por ejemplo, y eso es por el efecto de retrodonación. El típico enlace covalente coordinado es justamente un orbital ocupado, un orbital que tiene electrones, el último orbital, el orbital de más alta energía, Highest Occupied Molecular Orbital, de nuestro ligante, el orbital HOMO, dona electrones al núcleo metálico, pues para formar un enlace del tipo sigma, que podría ser ¿vale? Y este es un enlace covalente coordinado normal, ¿vale? Es decir, un orbital HOMO, el último orbital ocupado, el último orbital molecular ocupado de mi ligante, dona densidad electrónica a mi metal, ¿vale? Y repito, ese es un enlace típico, un enlace covalente coordinado típico. Pero, ¿qué sucede cuando los orbitales ocupados del metal, porque acuérdense que tienen electrones, aunque esté con carga positiva, bueno, no todos, pero el hierro en este caso sí tendría algunos electrones, aunque tenga carga más 2 o más 3. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estos orbitales tienen la misma geometría, la misma orientación y más o menos el mismo tamaño que los orbitales de antienlace del carbono que está enlazado al metal, es decir, del carbono del cianuro? Sucede un efecto de retrodonación. Estos son orbitales ocupados, estos son orbitales desocupados, los electrones pasan, ¿vale? Hay donación justamente del metal, de densidad electrónica del metal a los orbitales de antienlace del ligante. Y esto de alguna manera es como si se estuviera formando un enlace doble entre el metal y el ligante. El enlace simple es formado por la donación de densidad electrónica de pares electrónicos del ligante al metal, y el enlace doble es
del metal al ligante. Y esto fortalece bastante el enlace entre el metal y el ligante, con la consecuente deterioración o el deterioro, pues, de este enlace. Típicamente nosotros vemos cuando un compuesto presenta el fenómeno de retrodonación, es que la longitud de este enlace del ligante aumenta un poco, justamente porque la donación electrónica al orbital de antienlace del ligante debilita el enlace, en este caso el enlace triple entre el carbono y el nitrógeno, ¿vale? Y podemos observarlo en un espectro Raman, ¿vale? Entonces es por eso que, por ejemplo, los cianuros, repito, representan un veneno para nosotros. Uno consume cianuros y el cianuro empieza a formar complejos con hexacianoferratos, con el hierro de nuestra hemoglobina. Y esos complejos son tan estables que pues, arrancan el hierro de la hemoglobina y pierde su capacidad para transportar oxígeno con la consecuente pérdida de la vida del individuo, ¿vale? O del animal del que estemos hablando. Y también hay otra regla, una regla un poco empírica, ¿vale? Enunciada en 1921 por Irving Langmuir, la cual dice que un complejo estable va a ser más estable cuando tenga 18 electrones. Y esto se basa, al principio se basaba en un principio muy simple, y es que yo tengo 5 orbitales D, 3 orbitales P y un orbital S, es decir, tengo 10 y 6, 18 electrones máximos que puedo tener, pero de hecho los orbitales D así puros pues difícilmente van a poder aceptar densidad electrónica, o al menos van a poder aceptar 18 electrones de trancazos. Eso implicaría que podríamos tener metales con estados de oxidación de -6, -10 tal vez. Lo que sí es cierto es que de acuerdo a la teoría de enlace valencia, ¿vale? Nosotros vamos a tener, mezclando los 5 orbitales D con los 3 orbitales P y el orbital S, vamos a poder tener 9 orbitales híbridos que pueden tener una ocupación máxima de 18 electrones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a un hexacianoferrato 2 y a un hexacianoferrato 3, ¿cuál de los dos sería más estable? Les escribo la fórmula aquí en breve. Tengo al hexacianoferrato 2, tendría carga 4-, y tengo al hexacianoferrato 3 con carga pues 3-, que ya me salió un poquito del pizarrón. ¿Cuál de los dos sería más estable? Nosotros sabemos que cada ligante aporta 2 electrones, es decir, 6 por 2 son 12 electrones. 12 electrones que aporta cada ligante, ¿vale? Hasta ahí vamos igual. Lo que va a hacer la diferencia es la cantidad de electrones que presente el átomo central. En el caso del hierro, ¿cuántos electrones tiene el hierro 2+? ¿Cuántos electrones de valencia tendría el hierro 2+? Pensémoslo un poco, ¿vale? Tiene 6 electrones de valencia, el hierro 2+. Entonces, estos electrones de valencia, ¿vale? Estos 6 electrones de valencia, 6 con 12, van a formar 18 electrones, ¿vale? Y estos 18 electrones justamente cumplen la regla de Irving-Langmuir. Ahora, si yo lo tengo aquí, el hierro 3+ tiene 5 electrones, ¿vale? 5 y 12 son 17, no se cumple la regla de los 18 electrones. Eso quiere decir que de estos dos complejos, el más estable será el hexacianoferrato 2, que en comparación con el hexacianoferrato 3. Y bueno, hasta aquí con estos fundamentos de química de coordinación. Espero que les hayan gustado, espero que les hayan servido y que haya sido claro con ello. Mi nombre es Gabriel Vera y como siempre, sean felices.